Bueno, buenas tardes. Yo soy profesor de estadística de la carrera de técnico forestal. La mayoría de ustedes ya me conocen porque han sido alumnos míos. También han tenido en la gasometría junto con Romina, junto con Damián, que algunos por ahí no lo conocen, pero no hace tanto tiempo que están acá con nosotros. Hoy vamos a hacer un repaso de la unidad 1 de estadística que está asociada a nuestro tema del curso, que es la estadística descriptiva aplicada a los inventarios forestales. En general, la intención de este curso y de esta unidad básicamente es relacionar conceptos que se ven en tres materias, desde computación, estadística y gasometría, pero que pocas veces los hemos conectado todos juntos y pocas veces hemos practicado o no hemos practicado lo suficiente. La idea es tratar de capacitarlos en el manejo de temas estadísticos aplicados a la gasometría con un software sencillo como las planillas de cálculo. Así que para romper un poquito el hielo y para empezar vamos a repasar conceptos que por ahí algunos los tienen medios olvidados sobre estadística básicamente, y después los vamos a aplicar o relacionar con la gasometría y a hacer ejercitaciones con las planillas de cálculo y procesamiento de datos reales. Entonces va a tener una parte teórica de repaso de conceptos y después va a tener una parte que es práctica y que la harán a distancia en sus casas y serán asistidos a través de las plataformas PECO y eventualmente vamos de conectarnos a través de mail, grupo y demás. Eso después Damián les va a explicar cómo va a ser el funcionamiento del curso. Yo, como muchos saben, los cursos de estadística los introduzco y los basé mucho en la bibliografía de la cátedra de estadística de la Universidad de Córdoba, que gentilmente cede su material, está online, o sea, tanto el libro de Rienzo y sus colaboradores, como su sistema informático Infostat, y así también los apuntes de cátedra, o sea, los PowerPoint, están disponibles. Algunos tienen algunas modificaciones hechas por nosotros, adaptadas a la carrera de técnico forestal. Bueno, repasando, este es el programa estadístico que no lo vamos a usar en este curso, vamos a hacer algo más básico, pero que probablemente en el segundo cuatrimestre se dé un curso sobre informática aplicando este software. Bien. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que son importantes. O sea, la estadística básicamente la podemos dividir en estadística inferencial y estadística descriptiva. En general se ponen una delante de la otra, pero es indistinto, o sea, el concepto es diferente, ¿no es cierto? La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, lo que hace es describir un conjunto de datos de una manera que sea posible manejar o interpretar la información en forma eficiente. O sea, generalmente nosotros tenemos grandes volúmenes de información y muchas veces, si no está bien presentada, no tenemos idea cómo la podemos interpretar o cómo le podemos dar uso o aplicación. La estadística inferencial, a veces se confunde una con la otra. Lo que hacemos es tratar de, a partir de cierta información, inferir qué es lo que pasa en una población o en otra parte de la información. Entonces tenemos un concepto que es muy importante, que es la población, que nosotros podemos hacer estadística descriptiva sobre la población o sobre la muestra. O cualquiera, ¿no?
inferencial también podemos hacer. En general, la inferencia se basa en tomar una muestra y ver qué pasa en la población. Eso es el caso más común. Cuando tenemos un muestreo, queremos saber qué es lo que puede suceder en la población. En ese caso estamos en la parte inferencial. Cuando tenemos una muestra, una población que queremos resumir esa información de alguna manera que sea compilable, legible o entendible, nos referimos a la estadística descriptiva. En ambos casos lo más importante es tener en claro algunos conceptos básicos que no se confundan. Muchas veces se confunde qué es una variable, ¿no es cierto? Una variable para nosotros, por ejemplo, puede ser el diámetro, puede ser la altura, puede ser cualquier cosa que medimos y que no tiene siempre el mismo valor. Si no es una variable, ¿qué es? Es una constante. Entonces, las variables en general son las que usamos para describir o para hacer inferencia y resumir la información de una población. Hay algunos códigos que es importante interpretar porque si no después se confunde una cosa con la otra. Cuando nos referimos, por ejemplo, al tamaño de la población, usamos el símbolo n grande. Cuando nos referimos al tamaño de una muestra, usamos el símbolo n pequeño. Esto es importante, como muchos códigos que usamos en estadística, porque no significa lo mismo, ¿no es cierto? Tener cuál es el tamaño de una población y cuál es el tamaño de una muestra. Son dos cosas distintas. Acá tenemos algunos ejemplos sobre algunos bosques en la provincia. Una muestra es un subconjunto de elementos de una población, o sea que nosotros de alguna manera tomamos y describimos esa muestra a partir de los estadísticos descriptivos. O eventualmente hacemos inferencia con esa muestra sobre qué puede pasar con los parámetros de la población. Acá es importante recalcar, hice una diferencia, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo me refiero a la población, hablo de parámetros. ¿Por qué? Porque no son variables, ya es una cosa fija. Es decir, cuánta madera hay en un bosque es un número, es una cifra. Y eso es inamovible. Cuánta madera yo tengo en una muestra es variable, porque según la muestra que tome voy a tener distintos datos, no va a ser siempre el mismo. Sin embargo, la población tiene un parámetro. Ese parámetro es una constante. Ahora después vamos a entrar más en detalle de qué se trata. Acá es importante describir bien que no haya confusión entre qué es una unidad de registro, por ejemplo, y qué es una unidad muestral. Son datos que a veces se tienden a confundir. En nuestra profesión, por ejemplo, nosotros medimos un árbol que está dentro de una parcela. La parcela forma parte de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de registro es la medición que efectuamos sobre el árbol. El árbol es la unidad de registro que conforma la parte de la muestra, o sea que es la parcela o el conjunto de parcelas conforma la totalidad de la muestra. Esto es importante tenerlo en claro porque se confunden muchas veces cuando uno hace estadística. ¿De qué estoy hablando? Si estoy hablando de la muestra, estoy hablando de la unidad de registro, estoy hablando de la unidad muestral o estoy hablando de totalidad de la totalidad de la muestra. Es muy importante tenerlo en claro. Surgen algunos interrogantes, ¿no es cierto? Inmediatamente decir todo subconjunto de una población es una buena muestra. Uno diría, bueno, depende de quién la elige, ¿no es cierto? O sea, depende de cómo se elige, y eso efectivamente es así. O sea, no depende de quién la elige, de la subjetividad del que la elige, sino que depende del método que se haga de forma totalmente imparcial y aleatoria. Es una condición que no se puede evitar. Por lo tanto, las buenas muestras son aquellas que están seleccionadas con aleatoriedad. Cuando veamos probabilidad no vamos a profundizar sobre el tema, pero básicamente no es una muestra selectiva una buena muestra. Una muestra sistemática o una muestra aleatoria sí es una buena muestra, y una selectiva en general es una muestra deficiente porque va a tener sesgo de la subjetividad del que la eligió.
¿Qué esperamos de una muestra? Y esperamos que sea representativa, pero justamente garantizando el método de selección de la misma. Para diseñar un plan de muestreo hay que tener en claro, bien acotado en espacio y tiempo, cuál es la población para que la muestra se distribuya de una forma que no sea sesgada y que sea representativa en forma aleatoria y que garantice una buena representación de lo que se está muestreando. ¿Qué hacemos durante el muestreo? Buscar las unidades muestrales seleccionadas, que lo llamamos marco muestral, registrar el valor o característica de cada una, repetir de una hasta completar el tamaño requerido de la muestra. Por esto, conocer el tamaño necesario para representar una población a partir de una muestra es muy importante y ya vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no es cierto? Tiene una fórmula de cálculo con un error que no es un error de medición, es un error estadístico que podemos perfectamente determinarlo a priori. Depende de la variable que se esté tratando. Muchas veces por desconocimiento obviamos el tratamiento de esas variables, o sea, no tenemos idea de cómo tratar las variables cualitativas y por lo tanto las dejamos de lado porque no sabemos qué hacer con ellas. Nos resulta más fácil sacar el promedio de los diámetros, pero después no sabemos qué hacer con la forma, con el estado sanitario, con la especie o demás, no sabemos qué tratamiento darles o qué podemos hacer con ellos. La idea de este curso es justamente dar aplicación a todas las variables que se miden, o las más comúnmente usadas en los inventarios, que normalmente son dejadas de lado después, y que simplemente damos un volumen de madera y no nos movemos de ahí, ¿no? Porque el resto no sabemos qué hacer con ella, con la información. Dentro de las variables cuantitativas podemos diferenciarlas en dos: las variables discretas y las continuas. Las variables no son discretas o continuas, no son muchas veces determinantes. O sea, ¿qué quiere decir? Uno puede pasar de uno a otro. Las variables discretas, por definición, no tienen puntos intermedios entre un número y el siguiente, o sea, en el escalar. Cuando decimos es 1 o es 2, yo digo, por ejemplo, el número de hijos por promedio, por matrimonio, puede ser un número, cualquier número. Sin embargo, el número real es 1 o 2. Nadie tiene 1,75 hijos, ¿no es cierto? Entonces, o tiene un hijo, o no tiene ninguno, o tiene 2, o tiene 3. Eso es una variable discreta, típicamente, que es inamovible. Sin embargo, cuando uno hace el promedio en el país, puede decir, bueno, en este país hay 1,75 hijos. O sea, ¿qué hizo? La variable que era discreta la está haciendo continua para poder expresar un valor, ¿no es cierto? Del mismo modo, también podemos discretizar variables que sí son continuas per se. Por ejemplo, el diámetro es una variable que no tiene un escalón entre un número y el siguiente, porque es infinito los diámetros que pueden existir entre un centímetro y el siguiente, ¿no es cierto? O sea, el tema es que uno tenga con qué poder apreciar esa medición, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene un instrumento que mida la millonésima de milímetro, va a seguir midiendo infinitamente. Otra variable continua per se es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, que uno lo pueda evaluar depende meramente de si tiene con qué medirlo, pero no tiene un escalón entre un dato y el siguiente. Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, es muy característico que lo discretizamos. ¿Qué hacemos? Decimos un día o 2 días, o un día, bueno, a veces decimos un día y medio. Pero ¿qué hicimos? Juntamos todos los segundos, millonésimos de segundo de un día y los pusimos en un corte. Dijimos, a ver, hoy es el día 10, mañana es 11. Un mes y otro mes, un año y otro año. Entonces estamos haciendo discreta una variable continua. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y tiene mucho que ver porque es una manera práctica de resumir la información e interpretarla. O sea, cuando nosotros discretizamos una variable podemos ver cierta
cierta relación que hay entre, por ejemplo, los diámetros. Es decir, si yo pongo todos los diámetros en un gráfico, se me hace una cosa bastante confusa. Si yo los agrupo por clases de diámetro, digo, hay más árboles grandes que chicos, empiezo a tener la cosa más clara. Más allá de eso, además, el origen de agrupar y discretizar variables antiguamente era porque la estadística se hacía a mano, con lo cual el cálculo era bastante engorroso. No había métodos computacionales que fueran eficaces y rápidos. Entonces, hacer el cálculo a mano era más fácil agrupar en clases diamétricas, por ejemplo, que tomar el diámetro 1 a 1 para calcular el volumen. O sea, uno tomaba el punto de clase o el centro de clase y decía, esta clase la represento con tal volumen. Si no, tenía que sacar el volumen árbol a mano, y es una tarea bastante engorrosa. Hoy en día, algunas veces se agrupan los datos, otras veces no se agrupan. Siempre hay que ser consciente que en la agrupación de datos perdemos precisión en la información. O sea, cuando estamos agrupando, perdemos bastante precisión. Bueno, después tenemos las variables cualitativas o categóricas, que las podemos dividir en ordinales y nominales. Las ordinales describen una escala en la cual, por ejemplo, madera de primera calidad es mejor que madera de segunda calidad, pero no necesariamente vale el doble, o sea, no tiene una relación escalar 1 a 1 o de igual intervalo. Mientras que las nominales directamente no guardan ninguna relación. Cuando yo digo madera de Raulí o madera de Koiwe o Raulí son nominales, hacen referencia a su nombre, ¿no es cierto? Entonces no tienen ninguna relación de una a otra. Terminamos acá por hoy.